Queridos estudiantes, reciban un saludo de paz y bien. El día de hoy continuamos con nuestras clases y vamos a ver el fin de la Guerra Fría. ¿Ya? Primero, para ello, nosotros vamos a poder ver de que ya al culminar esta Guerra Fría, después de tantos conflictos, enfrentamientos y guerras en determinados países y en algunos continentes, hay una ya irrupción del neoliberalismo en el occidente, es decir, en la parte sobre todo de influencia de los Estados Unidos. ¿Cuál es la situación o cuál es el panorama que se ve en este entonces? Ya a inicios de los años 80, tanto los Estados Unidos como el Reino Unido se habían consolidado ya su campo económico, político y neoliberal, pues gracias al tipo de políticas que ellos habían adoptado, pues su crecimiento económico fue siendo cada vez mayor. Por el lado de el Reino Unido tenemos a Margaret Thatcher, ya, quien había aplicado una política neoliberal, es decir, dando pie a los mercados extranjeros y que puedan intervenir también dentro de lo que es su país. Por otro lado, privatiza empresas estatales, es decir, que estas empresas que pertenecían a su país pues las va privatizando, les está dando a empresas extranjeras las puedan hacer crecer más y de alguna forma esas empresas extranjeras también aporten a su país. Por otro lado, también vemos de que se había liberalizado los servicios, además de que se había flexibilizado también el mercado laboral. ¿Y qué es lo que estaba pasando por el lado de los Estados Unidos, que estaba a cargo de Ronald Reagan? Ya hubo una disminución de gastos sociales por un lado. Por otro lado, también él intentaba contener toda la inflación, porque ya en los años 70 pues había habido también una crisis económica y la cual había azotado también a los Estados Unidos. Por otro lado, vemos que habían renacido los valores conservadores y nacionalistas. Es decir, esto había hecho de que los Estados Unidos pues, se sintieran mucho más orgullosos del trabajo que estaban realizando y que se sentían ganadores de esta Guerra Fría, ¿ya? Y había acrecentado pues su identidad y como quien dice también ese ego de superación, ¿no? Y de pues ser parte de los Estados Unidos. Y por último, vemos de que Ronald Reagan también había iniciado pues un rearme nuclear, definitivamente para enfrentarse a aquellos países de su oposición. Pero el único país, en este caso, el único bloque, como quien dice, de su oposición, en este caso era la URSS. Pero como ya estaba en decadencia, entonces ya en 1985 se reanuda el diálogo sobre el desarme nuclear en ambas potencias. ¿Ya? Es decir, aquí vamos a ver nosotros de que definitivamente pues la URSS ya sabe que está perdiendo en esta guerra. Fin de la Guerra Fría. ¿Preparada para saber cómo terminó la Guerra Fría? Sí, Catalina, cuéntame, ¿cómo así llegó a su fin? Se dice que terminó a raíz de que, tras la guerra, la Unión Soviética quedó sumida en una crisis económica por invertir mucho en gastos militares y dejar de lado la producción de bienes de consumo. ¿Y esa fue la única causa? No, también se debió al desmoronamiento del comunismo en Europa, cuyo acontecimiento más simbólico fue la caída del muro de Berlín en 1989. Imagino la sorpresa de la población. La Unión Soviética era una superpotencia. Veo que lo has entendido. La caída del comunismo en Europa llevó a la Unión Soviética a desmoronarse y los Estados Unidos se convirtieron en la única superpotencia mundial. El muro de Berlín pasó a ser un símbolo de la Guerra Fría, conocido como el telón de acero. A fines de los 80 comenzó a decaer la tensión entre Occidente y el mundo soviético, gracias a la Glasnost de Mikhail Gorbachev. Finalmente, en 1989, las barreras migratorias desaparecieron, permitiendo el paso libre entre las dos partes de la ciudad. Pronto caería el muro en manos de las mismas personas que una vez separó. Tras la muerte de Stalin en 1953, los estrictos controles y la falta de libertad provocarán una seguidilla de manifestaciones en
Polonia, Hungría y Checoslovaquia. A comienzos de 1985, el bloque comunista liderado por Laurus se vio sacudido por una crisis económica, social y política en el que se vio afectado su rendimiento y productividad. La gente comenzó a protestar por su poca calidad de vida y las míseras condiciones en que vivía, generándose así un ambiente de tensión. Gorbachov tomó el mando de secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1985. Comenzó un cambio revolucionario. Gorbachov abrió las puertas a un proceso de reformas en la sociedad soviética, destacando la perestroika, que fue una reestructuración económica y política, y la glasnost, que permitió la libertad de información. Estados Unidos ganó la Guerra Fría por el agotamiento de la Unión Soviética. La Revolución de agosto de 1991 es el último intento de los conservadores por evitar el derrumbe de la Unión Soviética. Se produce un golpe de Estado que dura 60 días. Gorbachov fue retenido y los golpistas crearon un comité de emergencia y eliminaron todas las libertades civiles. El golpe de Estado generó un proceso revolucionario de signo democrático que desembarcó en el fin de la Unión Soviética y el fin del comunismo. Como consecuencia de esto, las distintas repúblicas de la URSS iniciaron una imparable cadena de declaraciones de independencia. El proyecto de Gorbachov de transformar la URSS a través de la renovación del Partido Comunista de la Unión Soviética fue un fracaso. El 21 de diciembre de 1991 se declaró la disolución formal de la Unión de las Repúblicas Soviéticas. El derrumbe de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría tendrán un impacto fundamental, donde Estados Unidos asumirá un papel elemental en la economía mundial, pasando a ser la mayor superpotencia existente en el mundo, lugar que ocupa hasta el día de hoy.